Hola, ¿cómo están? En este video vamos a seguir haciendo un desarrollo creciente a las clases en cuanto a cálculo integral, en este caso con el modelo de enseñanza de aula invertida y bueno, haciendo pequeñas reflexiones sobre la ansiedad, en este caso una tomada del autor Johnson Brewer, en el que dice que la ansiedad es un extraño animal y que él como psiquiatra ha aprendido que la ansiedad y su primo cercano, el pánico, nacen del miedo. Como neurocientífico conductual, sé que la principal función evolutiva del miedo es ayudarnos a sobrevivir. En realidad el miedo es un mecanismo de sobrevivencia, es el mecanismo de sobrevivencia más antiguo que tenemos, pues nos enseña a evitar situaciones peligrosas en el futuro a través de procesos cerebrales conocidos como refuerzo negativo. Esa es una de las primeras reflexiones. Siempre vamos a tratar como de crecer en el servicio a los estudiantes y el aprendizaje, y agradeciéndoles a que ellos también, a mí como profesor, me hacen crecer muchísimo. Los objetivos de aprendizaje en este caso van a ser, bueno, el objetivo de aprendizaje es, pongámosle acá, el objetivo de aprendizaje de la aproximación del área bajo la curva con sumas de Riemann es objetivos de aprendizaje, en este caso objetivos de aprendizaje. En este modelo de aula invertida, en la que nos ponemos unas metas de aprendizaje sencillas y cortas para clases de 2 a 4 horas. Y en este se quiere que logremos calcular o entender el algoritmo de cálculo del área de una región no rectangular, aproximar el cálculo, el área de una región no rectangular a través de rectángulos. Entonces, como ya sabemos, el área de un rectángulo, que es base por altura, y cuando tengamos una región que no sea rectangular, pues vamos a tratar de utilizar la fórmula del área del rectángulo para hallarla. A ese método se lo demos a Riemann y otros matemáticos, y en definitiva en este gráfico nos van a permitir, aquí vamos a poner un grafiquito que nos permita visualizar ese objetivo de aprendizaje. Entonces aquí vamos a poner una región que no sea rectangular, pero que podemos aproximar su área a través de rectángulos inscritos o circunscritos a la región a la que queremos. Entonces le ponemos un vínculo en el que le podamos poner ese gráfico, y mg src igual a, le ponemos como cadena de caracteres el vínculo, y nos vamos a abrir el cuaderno donde tenemos ese gráfico que nos sitúa en el problema, que lo creamos en este cuaderno de cálculo, en la parte de cálculo de las clases, en cálculo integral o cálculo integral y en sumas de Riemann, y este archivo de extensión .ggb o eso con GeoGebra, y vamos a ver entonces cómo él nos sirve. Miremos aquí la región y la aproximamos un poquito para verla mejor. Miren que la región es la acotada horizontalmente por el eje X, la acotada por la derecha por la recta X igual a -1, y superiormente por esta curva o semiparábola que es la función raíz de 2x más 4. Entonces miren que es una región no rectangular, pero el gráfico nos muestra que si escribimos unos rectángulos, en este caso 7, 2, 4, 6, 7 rectángulos, al sumar el área de estos rectángulos podemos tener una buena aproximación a esa área. Entonces lo que nos muestra un método llamado sumas de Riemann, que nos resuelve un problema muy interesante, y es, si quiero saber el área de una región no poligonal, pues ¿cómo lo hago? A través de rectángulos, que para los que sí sé el área. Entonces es como simplificar el problema y seguir un método de aproximación.
Entonces acá, bueno, pues centramos nuestra pantalla, aquí la movemos hacia el centro y esta imagen la tomamos con recortes y le ponemos nuevo y tomamos efectivamente la función, el área de los rectángulos que nos da .84 y así tendremos que .84 es una buena aproximación de esa área. Entonces así este gráfico nos va a servir como una buena ilustración del problema y lo guardamos como problema del área bajo la curva, problema del área bajo la curva, en este caso bajo una parábola, bajo la curva, y se lo guardamos también otra vez en documentos GitHub, en el de cálculo, las clases que son de sobreintegración alrededor de sumas de Riemann, y guardamos ese gráfico y con él pues abrimos JBash para actualizar en nuestro cuaderno en GitHub para que adquiera esta imagen una URL y con ella, pues aquí le damos cd document, nos ubicamos a través de esta terminal de GitHub, nos vamos a posicionar en el cuaderno de cálculo. El de cálculo es creo que el 3, no, el 3 no, el de cálculo creo que es el 2, vamos a ver, 2, cálculo sí, y con eso nos posicionamos en esa carpeta de cálculo y luego le decimos git add para que adicione esa figura que acabamos de poner en esa carpeta, git commit -m, y comiteamos como una cadena de caracteres diciendo agregué la figura sobre aproximación del área bajo una parábola, bajo una semiparábola, a través de rectángulos inscritos en la región, y así cerramos comillas, le damos enter y luego le ponemos git push para empujar esta imagen, actualizar nuestra red social GitHub, y vemos como en unos segundos, si el internet está bueno, nos actualiza todo acá en el cuaderno de cálculo. Y aquí le pedimos, bueno, pues el de cálculo es el 2, entonces efectivamente el 2, y ese repositorio llamado cálculo 1, en este caso en realidad este es cálculo 2, vamos a las clases, y cuando llegamos a las clases vamos a las de integración y vamos a las de sumas de Riemann, y aquí aproximar sumas de Riemann, aproximar la integral a través de sumas de Riemann, y ese cuaderno o de extensión IPYNB, bueno, pero en realidad nosotros no necesitamos el cuaderno en sí, sino que necesitamos de esa unidad el gráfico de área bajo la curva, área bajo x2, el problema del área bajo curva, .png, aquí está la imagen que queremos, copiar el enlace, copiamos el enlace y nos vamos para el cuaderno de aproximar, y ese enlace lo ponemos acá en nuestro cuaderno para que nos traiga para el cuaderno esa imagen que nos contextualiza en el método, en qué consiste el método entonces de utilizar rectángulos para hallar el área bajo una curva de una región o determinada por una región que no es una región en sí misma, no es rectangular. Es así, nos vamos a parar en esta función raíz de 2 sumas 4 en el intervalo menos 2 menos 1, que es en realidad esa situación en la que tenemos la función raíz, esta es la función raíz de 2x más 4 en ese intervalo desde menos 2 hasta menos 1, y para resolver el problema hallamos delta x, en este caso en esa región nos queda que delta x es 1 sobre n,
es decir, la longitud de los subintervalos es 1 sobre n, en este caso con n igual 8, entonces quedaría 1/8. Y los extremos izquierdos los hallaríamos como a más y veces delta x, que en este caso nos quedaría menos 2 más i menos 1 sobre n. Bueno, los extremos izquierdos más i menos 1, en este caso i menos una vez delta x, y los extremos derechos, aquí ya vamos para los extremos derechos, control C, que los vamos a determinar como a más i veces delta x, es decir, a más i veces 1 sobre n. Esos serían los extremos ya derechos de los subintervalos. Y bueno, y los puntos medios de los subintervalos, entonces, y los x barra, pues aquí ponemos con lenguaje LaTeX el símbolo de dólar doble para que nos quede una fórmula matemática centrada. Entonces los x sub i barra, entonces aquí le ponemos bart, llaves, y delimitamos todo eso entre llaves para que nos quede la barra todo para el subíndice y todo. Entonces esos puntos medios van a ser simplemente la semisuma frac de los extremos anteriores. Entonces de los x sub i menos 1 de los extremos izquierdos, i menos 1, y lo más los x sub i menos 1 más los x sub i, los extremos derechos, ya los subintervalos sobre 2. Entonces el promedio me va a dar los puntos medios, y con esos puntos medios también podemos aproximar mejor la integral. Entonces definimos la función importando primero a NumPy, y definimos f como la raíz cuadrada de 2x más 4, utilizando pues el que ya hemos importado NumPy previamente. Y así le damos Shift Enter y nos corre la línea, y aquí creamos la función entonces en la que le podemos entrar la función como una función lambda, el parámetro f con la función lambda, el dominio a través del parámetro dominio, que va a ser una lista de Python, el número de subintervalos n, en este caso inicializado en 8, y los extremos vamos a indicarle a través de una cadena de caracteres si queremos los izquierdos, los derechos o los medios. Izquierdos, derechos o medios. Izquierdo, derecho o medios. Entonces así, ya con esta función, miren que esa función llamada suma de Riemann calcula primero a delta x, que es en realidad la longitud del dominio, que lo hacemos accediendo a los elementos del dominio con notación de corchetes y dividiendo por n. Entonces eso en realidad es b menos a sobre n. Entonces aquí pues ese delta x lo ponemos como comentario, pues ese delta x en realidad es pues b menos a sobre n. Entonces estamos utilizando la misma fórmula, solo que utilizando el acceso a la información, a las listas de Python a través de notación de corchetes. Inicializamos la suma de Riemann en 0 y le decimos que haga n veces el proceso de mirar primero si lo que quiere el usuario son los extremos izquierdos o los extremos derechos o los extremos que sean los puntos medios, para que calcule los puntos distinguidos. Cuando queramos los izquierdos, dominio o dominio de 0, es decir, a más i menos una veces delta x, eso es para los extremos izquierdos. O en el caso de que queramos los derechos, los puntos distinguidos van a ser el dominio de 0, es decir, a más i veces delta x. Y cuando queramos los puntos medios, en realidad es tomar los extremos izquierdos más los extremos derechos dividido 2, el promedio de ellos. Y así las alturas de los rectángulos van a ser la f evaluada en los puntos distinguidos, dependiendo del caso, y el área del rectángulo va a ser entonces esa altura por delta x, y la suma de Riemann va a ser simplemente el acumulador de esas áreas que en cada iteración va a ir calculando para cada rectángulo.
y al final me entrega toda la acumulación completa en una variable llamada suma Riemann-bajo. Es así, ya tenemos una función que me permite calcular de acuerdo a la que necesita. Si quiere la suma de Riemann por los extremos izquierdos, entonces usted le puede poner izquierdo, y si la quiere por derechos, bueno, pues, y con n igual a 8, pues aquí le ponemos 8 como nos lo pidió el profesor. Entonces aquí lo ponemos control C y lo evaluamos y nos da 0.84 esa suma de Riemann. Y si lo hacemos por derechos, pues simplemente cambiamos a derecho, y nos la calcula y da 1.09, entonces se nos diverge un poquito. Y por último hacemos para los medios, que generalmente es una mejor aproximación. Entonces aquí ponemos con medios, y con medios nos dice que da 0.94, que este por lo general es una mejor aproximación. Entonces en realidad la integral en valor exacto utilizando SIMPLE, importa SIMPLE de manera masiva y declara la variable x y llamas a la función integrate aplicada sobre la función raíz de 2x más 4 con una tupla que tenga a x, la variable independiente, y la otro elemento de la tupla sea una nueva tupla con el dominio, con las componentes del dominio, los extremos del dominio. Y así él le dice que el valor exacto de esa área bajo la curva es 2 raíz de 2 sobre 3, que llevando la representación decimal es 0.9428. Entonces miren que el que nos dio más cercano a eso fue la aproximación a través de puntos medios, porque la aproximación a través de extremos derechos, la aproximación por derechos, por defecto se nos fue muy lejos, y la aproximación por defecto se nos fue por debajo. Entonces esta es la que quedó más cercana al valor exacto del área bajo la curva. Entonces vemos como la potencialidad de mejor aproximar la integral, no con los extremos izquierdos ni no con los derechos, sino con los puntos medios, es mucho mejor que las otras. Y aquí en este modelo pues debemos de ponerle unos referentes. En este caso estamos utilizando el libro de Stewart de cálculo, entonces aquí vamos a utilizar Stewart, cálculos de variables trascendentes, y entonces cálculo, el libro de cálculo en el tema de sumas de Riemann, que creo que es el capítulo 5, entonces aquí vamos a poner capítulo 5, creo que es ese, y entonces así nos queda una parte de los referentes. Y en esta política pues siempre es el libro de Stewart, lo vamos a poner vinculado con un hipervínculo para que las personas puedan acceder a ese libro de manera libre y pública. ¿A cuál libro nos referimos? Entonces aquí nos vamos a referir al de Riemann, entonces nos vamos a donde está acá en mi Drive y accedemos a él acá. Lo ponemos con James Stewart y aquí le ponemos compartir o OneDrive para todo el que tenga la URL en esta política de ciencia abierta y de enseñanza bajo el modelo pedagógico de aula invertida o Flipped Classroom. Copiamos este vínculo y se pone en el cuaderno, pues, para poder que las personas puedan acceder al libro, y ya teniendo pues ese libro pues puedan ver efectivamente toda la temática en el capítulo que se les indica. Entonces así las personas pueden hacer reproducción de todo lo que ahí se presenta a través de los programas que de Python ahí se pretende para poder asociar a aprender cálculo. Entonces aquí nos vamos a capítulo 5 integrales. Miren que es el capítulo 5, página 396, áreas y distancias. Entonces página 397, podemos darlo página 396, aquí podemos página del PDF igual a 396, la página del PDF, no del libro, y así puedes acceder de manera pública a él. Y también pues debemos dejar en este modelo
unas tareas para hacer, unas tareas para realizar fuera de clase y también unas tareas para realizar en clase, unas tareas para realizar en clase, en la que estamos todos con el profesor y los compañeros, en las que podemos hacer debates y confrontaciones con nuestros compañeros y algunos puntos de evaluación o tipo quiz o parcial. Entonces, es una evaluación con puntos tipo quiz o parcial. Es así, en este modelo de aula invertida se busca efectivamente que el estudiante pueda trabajar en clase a labores complejas y por fuera de clase labores más simples como las de memorización, observación y síntesis. Entonces acá pues en esas tareas para clase tiene que ponerse tareas de observación, también tareas de síntesis de información y tareas de observación, síntesis y memorización de conceptos. Y ya en clase realizar tareas ya más complejas como las de actividades cognitivas de confrontación, argumentación, entonces, actividades de debates y confrontación de procedimientos, o sea, ya labores más complejas para realizar en clase cuando están todos reunidos y tienen más la ayuda de sus pares, compañeros y del profesor que atiende el curso. Y ya las de evaluación tenemos más que el profesor ha puesto con otras funciones para aproximar de la misma manera el área bajo la curva. Entonces así ya nos queda pues un cuaderno mucho mejor estructurado en el que ya vemos otra cosa, y es que si n lo vas haciendo crecer, la aproximación a través de extremos, de izquierdos, derechos y pongámosle con 800, ya no 8 sino 800, miremos cómo esa aproximación de los extremos izquierdos nos da 0.94, de los derechos con 800 nos da 0.9436 y con los puntos medios con 800 nos da 0.9428, y es el 0.9428 el que es más cercano al valor exacto. Miren que el 0.9428 es el valor exacto que nos entrega la función integrate. Pues así sigue estando, todos van convergiendo al mismo número, las sumas izquierdas, derechas o a través de los puntos distinguidos en los extremos izquierdos o los puntos distinguidos en los extremos derechos o los puntos medios, pero es los puntos medios los que casi siempre convergen más rápido al valor exacto de la integral. Muchas gracias, no olviden pues suscribirse a nuestro canal para seguir creciendo en esta didáctica de la matemática, didáctica del cálculo, didáctica de la aritmética y didáctica de la ciencia de datos para la formación de ingenieros, licenciados y biólogos y demás profesionales como astrónomos y ingenieros de software. Muchas gracias.